Vamos a resolver el problema 5A del examen del primer parcial del curso 2003-2004. Consideremos R2 con el espacio escalar, con el producto escalar canónico y el subespacio S, que viene dado por sus ecuaciones cartesianas, los x y pertenecientes a R2, tales que x más y es igual a 0. Y nos piden, en el primer apartado, calcular la expresión analítica de la proyección ortogonal de R2 de base S. Para ello, en primer lugar, calculamos una base de S. S viene dado por una ecuación cartesiana. Los vectores de S son las soluciones de dicha ecuación. Entonces, tenemos dos incógnitas, x e y, menos una ecuación. Luego tenemos un parámetro. Llamamos al parámetro y igual a alfa, entonces x más alfa igual a 0. Estoy leyendo la ecuación de donde x igual a menos alfa. Entonces, si x y pertenece a S, x y sería x menos alfa y alfa. Sacando el alfa fuera, menos 1, 1. Luego todo vector de S viene expresado como combinación lineal de menos 1, 1. Entonces, se tiene que S viene generado por el vector menos 1, 1. Como además es un vector distinto de 0, 0, el conjunto formado por ese vector es un sistema libre. Luego se tiene que menos 1, 1 es base de S. Ahora calculamos S ortogonal y una base de S ortogonal. En primer lugar, sabemos que S ortogonal son los x y pertenecientes a R2, tales que al multiplicarlos por cualquier vector de S nos dan 0. Sabemos que den 0 al multiplicarlos por cualquier vector de S es equivalente a que al multiplicarlos por cualquier vector de un sistema generador de S, o en particular de una base de S, nos den 0. En nuestro caso, base de S, menos 1, 1, o sea, los vectores que multiplicados con menos 1, 1, den 0. Esta ecuación, x por menos 1 menos x, y por 1 y menos x más y igual a 0. Luego, los vectores de S son las soluciones, de S ortogonal son las soluciones del sistema menos x más y igual a 0. Dos incógnitas, menos una ecuación, un parámetro, llamamos y igual a alfa, entonces menos x más y, que es alfa, igual a 0, y se obtiene que x sería igual a alfa. Entonces, si x y pertenece a S ortogonal, x y sería igual a x, que es alfa, e y, que es alfa. Sacamos un alfa fuera, 1, 1. Entonces, todo vector de S ortogonal se expresa como combinación lineal de 1. S ortogonal viene generado por 1, 1, como 1, 1. Vector distinto de 0 también es un sistema libre, luego 1, 1 es base de S ortogonal. Una vez que tenemos la base de S y S ortogonal, como R2 siempre es suma directa de un subespacio y su ortogonal, si unimos las bases de S y S ortogonal, se obtiene una base de R2, espacio total. Esto es una base de S, esto es la base de S ortogonal. Y entonces, si P es la proyección ortogonal de base S, la matriz de P respecto de la base que hemos obtenido anteriormente sería, tenemos que poner en la diagonal tantos 1 como elementos tiene la base de S. En este caso tenemos solo 1. Luego pondríamos un único 1. Este correspondería a la base de S. Si S tuviera dos vectores, pondríamos 2, 1, etc. Y ahora ponemos tantos ceros en la diagonal como elementos de la base de S ortogonal. Y ya tenemos determinado P.
por su matriz en la base B. Ahora, para calcular la expresión analítica, necesitamos calcular la matriz respecto a la base canónica. Tenemos CAC, la base canónica de R2. Entonces, queremos calcular MCP. Tenemos P, su matriz respecto de las bases B y B. Y queremos comenzar en C y acabar en C. Como esto va a ser la composición de 3 aplicaciones, para no modificar la P, ponemos la aplicación identidad, siguiendo el orden de las flechas, que sería la primera, la segunda y la tercera de las aplicaciones. Entonces, la matriz que lo hace todo sería MCP, sería producto de 3 matrices. Cuando tenemos una matriz de una aplicación lineal, para calcular la imagen de un vector, siempre lo ponemos detrás de la matriz. En nuestro caso lo pondremos detrás de la matriz. Luego la primera en actuar sería esta, la segunda está aquí, la tercera está aquí. La primera se corresponde con la primera de las aplicaciones lineales, MCB, identidad de R2. La segunda con la segunda de las aplicaciones, MBP, la tercera con la tercera de las aplicaciones, MBC, identidad de R2. Y aquí aparece la MBP, que es la que hemos obtenido anteriormente, y 2 matrices de cambio de base, MBC y MCB. Sabemos que las matrices de cambio de base son fáciles de calcular cuando la segunda de las bases que interviene es la base canónica. MBC es, MBC matriz de cambio de base de B a C, como C, la segunda de la base, es la canónica, sería copiar la base B en las columnas. O sea, es aquella matriz cuyos vectores columnas son los vectores de la base B. La matriz MCB sería MBC, matriz de cambio inverso a la menos 1. Sería la matriz inversa menos 1, 1, 1, 1. Hacemos esto por el método de Gauss y se obtiene como resultado la matriz menos un medio, menos un medio, perdón, un medio, un medio. Entonces, sustituyendo, ahora comprobaríamos, es muy conveniente comprobar que efectivamente es la matriz inversa de esta, sustituyendo en el producto de las 3 matrices, se obtiene que MCP es un medio menos un medio menos un medio, un medio. Entonces, para calcular la expresión analítica, f de xy, sí, cogemos, calcular la imagen de xy, que está escrito en la base canónica, entonces multiplicamos mfp por xy. Si hacemos este producto, se obtiene que la expresión analítica sería un medio x menos un medio y, coma, menos un medio y más un medio x.
perdón, será menos 1/2 x más 1/2 y. Con esto tendremos el apartado, el primer apartado. Para el segundo apartado nos piden calcular la distancia del vector 3 menos 1 a S. Para ello, sabemos que esta distancia es la distancia del mismo vector 3 menos 1 a la proyección ortogonal de base S del 3 menos 1. Esta proyección ortogonal coincide con la imagen de la aplicación que hemos calculado anteriormente, sustituyendo 1/2 x menos 1/2 y, coma, menos 1/2 x más 1/2 por y que es menos 1. Esto nos queda 3 medios más 1/2 menos 3 medios menos 1/2, con lo que se tiene 2 menos 2. Sería la distancia del vector 3 menos 1 al 2 menos 2. Y esta distancia sería, calculamos, la raíz cuadrada de 3 menos 2 al cuadrado más menos 1 menos menos 2 al cuadrado. Esto quedaría 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, que es la raíz de 2.